Una adolescente de un pequeño pueblo de Oregón restauró una motocicleta clásica para un veterano sin hogar con solo determinación, herramientas prestadas y un corazón lleno de compasión. ¿Pero qué pasó después? La motocicleta, que permaneció intacta durante décadas, ayudó a desenterrar un legado enterrado y le dio a ese veterano algo que no había sentido en años: una razón para pertenecer. Esta poderosa historia de cómo una chica mecánica restauró una motocicleta clásica para un veterano sin hogar te acompañará mucho después de que termine. Antes de profundizar, dinos desde dónde la ves. Si te gustan las historias como esta, asegúrate de suscribirte porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. En las tranquilas afueras de Flagstone, Oregón, donde los pinos susurran al viento y los viejos graneros superan en número a los semáforos, vivía una niña de 14 años llamada Charlotte Grayson. Ella no era como los demás niños del pueblo. Mientras la mayoría de los adolescentes revisaban sus teléfonos o pasaban el rato en el centro comercial, Charlotte pasaba su tiempo libre en el viejo garaje de su difunto padre, sumergida hasta los codos en aceite y acero, reviviendo motores averiados. Había aprendido todo lo que sabía sobre máquinas gracias a él, su padre. Un expiloto de motos que se convirtió en mecánico de un pequeño pueblo antes de fallecer hacía 3 años. Desde entonces, arreglar motores se había convertido en su terapia, su lenguaje y su forma de aferrarse a él. Una fría tarde de octubre, mientras rebuscaba entre piezas detrás de un desguace, Charlotte notó que alguien la observaba: un hombre alto y canoso, con ojos cansados y una bolsa militar al hombro, estaba de pie cerca de la valla. No la miraba a ella, sino a la moto clásica averiada apoyada contra la pared. No dijo nada, solo asintió y se alejó. Lo que Charlotte no sabía entonces era que ese breve momento cambiaría sus vidas, y con el tiempo, los corazones de toda una nación. Al día siguiente, Charlotte Grayson regresó al desguace con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Esa misma motocicleta vintage, la que el extraño había estado mirando, todavía estaba apoyada contra la cerca oxidada, medio enterrada en hojas y tornillos olvidados. Algo en sus ojos permaneció en su mente. No solo cansado, sino angustiado. El tipo de mirada que ves en alguien que ha perdido más de lo que ha dicho en voz alta. Pasó los dedos sobre el tanque descolorido Triumph Bonneville 1974. Susurró para sí misma. Su padre solía hablar de estas como si fueran leyendas. Acero británico clásico, conocido por su corazón más que por su potencia. Esta, sin embargo, era más fantasma que máquina. Ahora, pero Charlotte no vio óxido. Vio potencial. Esa noche, le preguntó a su madre si podían traerla a casa. Solo una más. Se lo prometió. Su madre arqueó una ceja. ¿Vas a conducirla? No, respondió Charlotte, mirando por la ventana hacia las colinas de pinos. Creo que alguien más la necesita más. Durante los siguientes días, Charlotte regresó al desguace, cada vez con la esperanza de ver al hombre. Ni siquiera sabía su nombre, pero la forma en que miraba esa moto significaba algo. Tal vez había significado algo. Finalmente, lo encontró de nuevo, esta vez detrás de la panadería, encorvado sobre una taza de café solo que un amable trabajador debió haberle dado. Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Señor, lo vi el otro día en el patio de Danny. Él levantó la vista, sobresaltado pero tranquilo. ¿Es usted la chica de las herramientas?, preguntó con voz baja y ronca. Charlotte asintió. Yo traje ese triunfo a casa. Creo que significó algo para ti. El hombre parpadeó con fuerza, casi con incredulidad. Bajó la mirada. Tenía una igual en el 85, antes de mí, antes de todo. Ella se sentó a su lado, apoyando una pequeña libreta en su regazo. Si la restauro, ¿la volverías a dar una vuelta? El hombre rió suavemente. Dale una vuelta, chico. Ni siquiera me he mantenido erguido en 3 años. Charlotte sonrió suavemente. Entonces arreglaré eso también. Su nombre era Ray Lancaster,
un exmecánico del ejército que regresó a casa al silencio, a la culpa y a años de olvido. El trastorno de estrés postraumático le había arrebatado la paz. Un sistema de veteranos fallido le había quitado su vivienda. Pero de alguna manera, esta chica testaruda y gentil, ofrecía algo que nadie más tenía motivos para defender. La restauración comenzó. Todas las tardes después de la escuela, Charlotte trabajaba en la moto bajo una lona en su patio trasero. Registraba cada tornillo que reemplazaba, cada cable que empalmaba. Su abuelo incluso enviaba piezas desde Portland, pidiendo favores a viejos amigos que recordaban lo que era el honor. El motor era lo más duro, tosía, como un soldado cansado que se niega a despertar. Pero Charlotte no se rindió. Ray pasó por allí una tarde, cojeando por el camino de grava. No dijo nada, solo se quedó allí, observando sus manos bailar como un cirujano sobre el chasis. Después de unos minutos, habló. Ese es el diseño original del carburador. ¿Cómo lo supiste? Charlotte se secó el sudor de la frente. Leo manuales como la mayoría de las chicas leen revistas. Ray soltó una carcajada profunda y estridente, quizá la primera en años. Esa noche, le trajo una fotografía, arrugada y desteñida por el sol. Era él, joven, sonriendo en una Triumph, igual a la que ella estaba restaurando. Había otro hombre en la parte trasera de la moto, su hermano, que no había llegado a casa. Era su moto, dijo Ri. La regalé después del funeral. No soportaba mirarla. Charlotte estudió la foto, luego la moto, luego a Ri. Vuelve a casa, dijo en voz baja. Y por primera vez en décadas, Ray Lancaster asintió, no con el peso del recuerdo, sino con un destello de esperanza. Era una fresca mañana de noviembre cuando todo cambió. Charlotte llevaba casi un mes trabajando en la Triumph. Estaba cerca, más cerca que nunca de terminar algo tan significativo. El motor por fin había cobrado vida hacía apenas unos días, primero con un rugido, luego con un ronroneo bajo y constante de un alma que regresa de entre los muertos. No podía dejar de sonreír. Ray tampoco. Había empezado a aparecer más a menudo, a veces con un viejo termo de café, otras con historias. Su cojera parecía más leve, su mirada más clara. No lo dijo, pero Charlotte se dio cuenta de que la moto no era la única que se recuperaba. Había planeado algo especial para ese sábado. Una prueba de manejo, no solo para la moto, sino para Ray. Ajustó el embrague para un control más suave, instaló puños nuevos e incluso le cosió un parche al asiento. Bienvenida a casa. Pero cuando llegó al taller esa mañana, la moto había desaparecido. Desapareció. La lona había sido arrojada a un lado. Sus herramientas estaban esparcidas. Unas profundas huellas de neumáticos conducían a la carretera y desaparecían entre las brumosas colinas de Oregón. Charlotte se quedó paralizada. Se le hizo un nudo en la garganta. Al principio, pensó que Ray se lo había tomado como una sorpresa, pero luego la asaltó la duda. Tal como estaba dejado el taller, no parecía él. Su madre salió corriendo al oír el portazo. «Lai, ¿qué pasa?» «Se ha ido», susurró Charlotte. «Alguien se la llevó». Esa tarde, la noticia se había extendido por Flagstone como la pólvora. La moto no era una máquina cualquiera. Se había convertido en un símbolo. En la panadería, en la oficina de correos, en el puerto deportivo, todos habían visto a Charlotte devolverle la vida. Y muchos también habían seguido en silencio la transformación de Ray. El sheriff Donnelly, viejo amigo del difunto padre de Charlotte, pasó personalmente. «¿Dices que alguien la robó?» Charlotte asintió con los ojos enrojecidos. Iba a dársela a Ari hoy. El sheriff suspiró y miró hacia los pinos. «Este pueblo es pequeño. Esa moto no estará escondida mucho tiempo». Y tenía razón. Justo después del atardecer, un adolescente llamado Cody, que trabajaba en la gasolinera, llamó.
Había visto a alguien conduciendo una Triumph blanca y negra por los caminos secundarios cerca de Millstone Creek. Dijo que el conductor parecía joven, demasiado joven, imprudente. Al anochecer, el pueblo se había movilizado. No era una cacería humana. Era una misión de regreso a casa. Ray apareció justo antes de que partiera el grupo de búsqueda. Se quedó en silencio al borde del grupo, con los puños apretados y la mandíbula apretada. «No hagas esto por mí», dijo en voz baja. Pero Charlotte dio un paso adelante y lo miró. «No», dijo. «Lo hago contigo». Encontraron la moto al amanecer. La habían abandonado detrás del viejo aserradero, llena de barro y arañazos, pero no rota. El ladrón, un joven fugitivo del pueblo vecino, ya había sido detenido. Tenía 17 años, era un vagabundo, tenía hambre y creía que era solo otra máquina de chatarra. Cuando Ray vio la moto, no gritó, no se enfureció. Simplemente se acercó, se arrodilló y puso una mano curtida sobre el depósito de gasolina. «No pasa nada», susurró. «Has vuelto». Charlotte se quedó detrás de él, conteniendo la respiración. «No me importa la pintura», dijo. «La arreglaremos». Ray miró por encima del hombro con la voz quebrada. «Me importa lo que me dio y lo que me diste». Esa noche, de vuelta en el garaje, Charlotte limpió cada rasguño como si fuera una insignia de honor. Ray la ayudó. Al principio trabajaron en silencio, luego contando historias. Esa noche, Charlotte sacó una cajita que tenía escondida bajo el banco de trabajo. Dentro había un juego de llaves nuevo con una etiqueta de latón que decía, «Para Ray, cuando estés listo». «Te iba a dar esto antes del viaje», dijo. Ray tomó las llaves con mano temblorosa. «No estaba listo», susurró, «pero creo que ahora sí». Después de que encontraran la moto y la llevaran a casa, algo dentro de Ray Lancaster empezó a cambiar silenciosamente. De repente, durante años, había vivido como una sombra, un fantasma en su propio país. Vagaba por caminos rurales, dormía bajo pasos elevados, evitaba el contacto visual y erigía un muro tan alto que ni siquiera la amabilidad podía escalarlo. La gente lo había intentado. Él lo sabía. Pero cuando tus pesadillas llevan uniforme y tus arrepentimientos hablan más fuerte que tus palabras, es más fácil desaparecer que ser visto. Pero ahora tenía una razón para quedarse. No era la motocicleta. En realidad no. Era Charlotte, la chica que no lo conocía de nada, que no le preguntó por su historia antes de ofrecerle esperanza. La chica que lo miró y no vio a un vagabundo ni a un hombre dañado. Vio a un mecánico, a un soldado, a una persona para la que valía la pena construir algo. Y eso hizo que Ray también empezara a verse a sí mismo de otra manera. Oye, la semana siguiente, Ray se presentó en casa de los Grayson todas las mañanas, incluso antes de que Charlotte volviera de la escuela. Barría el garaje, organizaba sus herramientas, limpiaba el banco de trabajo. No preguntó. Simplemente apareció como si el garaje fuera una segunda oportunidad que no estaba dispuesto a desperdiciar. «Creías que odiabas madrugar», bromeó Charlotte una tarde, dejando caer su mochila en el banco. Ray se encogió de hombros. «Resulta que el propósito es mejor despertador que la culpa». Se rieron. Pero detrás de esa risa había un cambio. Sutil, pero real. Charlotte empezó a hacerle más preguntas a Ray, no solo sobre motores, sino sobre él. Cómo era arreglar helicópteros en el ejército, cómo era volver a casa y encontrar silencio, cómo era perder a un hermano y no tener un lugar donde llorar. Ray no contestó todas. No de inmediato, pero de vez en cuando se colaba alguna historia. Un día, mientras Charlotte lijaba una abolladura en el tanque de combustible, preguntó con dulzura, «¿Por qué dejaste de arreglar cosas?» Ray hizo una pausa. «Porque todo lo que tocaba después de la guerra se rompió». Charlotte no se inmutó. Siguió lijando. «Bueno», dijo, «este no». Esa noche, Ray caminó más lejos de lo habitual, pasando los pinos,
pasando el viejo camino del molino, hasta el cementerio a las afueras del pueblo. No había estado allí en 20 años. Se arrodilló junto a una tumba desgastada por el tiempo y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Una foto de él y su hermano, 2 niños, triunfando, sonriendo como tontos. La colocó sobre la lápida y susurró: «Está escribiendo de nuevo. Y yo también». En el pueblo, la noticia de la historia de Ray y Charlotte se había extendido más allá de Flagstone. Un bloguero local compartió fotos de la restauración. Luego, un medio de comunicación regional la retomó. En cuestión de días, los medios nacionales se pusieron en contacto con ella, pidiendo entrevistas, segmentos, documentales. Pero a Charlotte no le interesaban las cámaras. Le interesaba el viaje. Tenía una sorpresa más planeada. Un sábado por la mañana, llevó la Triumph restaurada a Main Street. El pueblo se había reunido. Cientos de personas se alineaban en la acera, muchos de ellos veteranos, algunos con banderas, otros secándose las lágrimas. Charlotte le entregó un casco a Ray. Él dudó, luego se lo puso lentamente, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una duda. Mucho más antigua que finalmente se desvanecía. Se montó en la moto. Charlotte se subió a la parte trasera y juntos partieron. No muy lejos, solo una vuelta por el pueblo, pero para Ray, fue como ir 1000 millas en la dirección correcta. La gente aplaudió. Algunos vitorearon. Otros se quedaron de pie. Silencio, con las manos sobre los corazones. Cuando regresaron a la plaza, Ray se quitó el casco, desmontó y se volvió hacia Charlotte. No pensé que volvería a formar parte de algo así. Charlotte sonrió. Aún no hemos terminado. Esa noche, se sentaron en los escalones del garaje, viendo cómo los últimos rayos de sol se desvanecían tras los árboles. Solía pensar que las cosas rotas seguían rotas, dijo Ray en voz baja. Charlotte bajó la mirada hacia sus manos, grasientas, raspadas, pero orgullosas. Solía pensar que los niños como yo no podían cambiar nada. Se quedaron sentados en silencio un momento. Entonces Ray habló. Pero tú sí. Lo cambiaste todo. El lunes después del paseo por el pueblo, Charlotte abrió la puerta principal y encontró 3 cosas en el porche. Un termo de café humeante, un periódico con su foto y la de Ray en la portada, y una carta escrita a mano sellada en un sobre azul marino. Abrió la carta primero. Querida Charlotte, vi lo que tú y el señor Lancaster hicieron. El país también. Y creo que tu garaje ya no es solo un garaje. Es un aula. Es un santuario. Es un comienzo. Por favor, llámame cuando puedas. Me gustaría ayudarte a construir algo más grande llamado Iniciativa del Taller para Veteranos Nathan Briggs Red. La leyó 2 veces antes de correr al taller, ondeando la carta como una bandera. Ray, gritó, tienes que ver esto. Ray Lancaster, a medio realinear los frenos delanteros de la moto de un vecino, se secó las manos y arqueó una ceja. Leyó la carta en silencio y luego miró a Charlotte. Inseguro. ¿Crees que es real?, preguntó. Charlotte asintió. Se siente real. ¿Fue real? El coronel Nathan Briggs fundó la iniciativa del taller para veteranos después de que su propio regreso a casa lo dejara sin rumbo. El programa ofrecía a los veteranos puestos de mentoría práctica en talleres comunitarios de todo el país. Enseñaban habilidades, les ofrecían un propósito y ayudaban a reconstruir más que solo motores. No solo les ofrecía una palmadita en la espalda, les ofrecía una colaboración. En 2 semanas, el taller de Grayson se transformó. Con donaciones que llegaban de todo el país, herramientas, equipos, incluso un nuevo sistema de elevación, lo que comenzó como un discreto proyecto en el patio trasero se convirtió en algo mucho más grande, el Flagstone Garage Collective. Y en el centro, una adolescente con un overol manchado de aceite y un hombre curtido en la guerra que alguna vez pensó que sus mejores días habían quedado atrás. Ray Lancaster se convirtió en el mentor principal del taller. El mismo hombre que antes no podía mirar a los ojos a un extraño,
Ahora guiaba a jóvenes mecánicos de Flagstone Inn en cómo reconstruir carburadores y recablear sistemas de encendido. Incluso organizaba una sesión semanal de café y carburación para veteranos locales que necesitaban algo más que consejos sobre motores. Charlotte, mientras tanto, asumió el papel de instructora principal para adolescentes de su edad y menores. Niños que nunca habían tocado una llave inglesa. Niños que se habían sentido invisibles. Niños como ella. Una tarde, un chico llamado Tyler se quedó en silencio junto a la puerta, observando a Charlotte apretar un perno de culata. ¿Puedo intentarlo?, preguntó. Ella levantó la vista, sonriendo. Solo si prometías estropearlo al menos una vez. Él rió nervioso. Ella le entregó la llave inglesa. Eso en ese momento fue el comienzo de su segunda oportunidad. Pero la mayor sorpresa llegó cuando llegó una gran caja de Washington sin etiqueta de devolución. Solo una nota mecanografiada dentro. No solemos admitir cuando el sistema falla. Pero a veces hace falta una chica con una llave inglesa para recordarnos cómo arreglar lo que hemos roto. Considérelo un comienzo. Dentro de la caja había un juego de estrellas de bronce emitidas póstumamente a nombre del hermano de Ray, junto con un certificado que corrigía la omisión de décadas de antigüedad en los registros militares. Un pequeño gesto, pero desató algo en Ray. Por primera vez desde la guerra, lloró delante de alguien. ¿Por qué ahora?, preguntó. Charlotte no respondió de inmediato. Solo miró la motocicleta estacionada junto a ellos, el triunfo que reconstruyeron, el que lo había iniciado todo. Porque el mundo solo puede ignorar un susurro, dijo, hasta que se convierte en un motor. ¿Por qué? A partir de entonces, el garaje se convirtió en algo más que un taller. Se convirtió en un movimiento. La gente conducía desde otros estados para conocer a Charlotte y Ray. Los equipos de noticias iban y venían. Un equipo de documentales de PBS filmó un especial, llamada La llave y el guerrero. Las escuelas comenzaron a solicitar kits de herramientas para iniciar sus propios programas. Y a pesar de todo, Charlotte se mantuvo firme porque la misión no había cambiado. Nunca se trató de la fama. Siempre se trató de arreglar lo que importa. Y a veces lo que necesita reparación no es metal. A veces es un hombre que no ha hablado con la tumba de su hermano en 30 años. A veces es una adolescente que pensaba que sus manos no servían para nada más que el silencio. Y a veces, solo a veces, es un pueblo entero que olvidó lo que realmente significa la comunidad. Hay una transformación silenciosa que no llega con aplausos. No llega con titulares ni publicaciones virales. Ocurrió lentamente a través de nudillos manchados de aceite, errores repetidos y el acto de aparecer cuando nadie más lo hacía. Así fue como Charlotte Grayson se convirtió en la persona en la que se estaba convirtiendo. Ya no era solo la chica que arreglaba una bicicleta. Se había convertido en una líder, una mentora y, quizás lo más inesperado, en un símbolo. Pero no fue fácil. Con la atención llegó la presión. Nunca había querido ser la imagen de cualquier cosa. Solo quería arreglar cosas rotas. Pero ahora la gente le pedía que hablara en conferencias, que participara en paneles de innovación juvenil, incluso que diseñara planes de estudio técnicos. Por las noches, a veces se sentaba sola en el garaje, contemplando el triunfo que lo inició todo, abrumada por lo lejos que había llegado y lo rápido que había ido. No quiero ser una especie de salvadora, le confesó una noche a Ray. Él levantó la vista del motor que estaba reconstruyendo y gruñó. Bien, porque nadie te lo pidió. Sigues siendo mecánica. Deja que el resto se resuelva solo. Palabras sencillas, pero justo lo que necesitaba. Porque Charlotte no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba seguir asistiendo. Y lo hizo. Mientras tanto, la transformación de Ray Lancaster era algo que maravillaba al pueblo en silencio. Empezó a caminar más erguido, a hablar más, incluso a reír. Empezó a afeitarse con regularidad y un día apareció con una camisa limpia, algo insignificante. Pero Charlotte notó que también había empezado a escribir un diario. Cada día,
Después de que el último estudiante saliera del taller, Ri se sentaba en el banco de la esquina y escribía, no sobre guerras ni traumas, sino sobre motores. Lecciones aprendidas, gente que se conocía. Lo llamaba el libro de la reconstrucción. Cuando Charlotte le preguntó si podía leerlo algún día, él dijo, solo cuando escribas la última página. Ella sonrió. Trato hecho. El Flagstone Garage Collective se convirtió en algo más que un programa. Se convirtió en una segunda familia para chicos que nunca encajaban en ningún otro lugar. Estaba Zoe, que había reprobado matemáticas 2 veces, pero podía reconstruir una transmisión con los ojos vendados. Marcus, que había sido suspendido por pelear, pero encontró la paz en carburadores. Incluso Grady, un estudiante de segundo año en silla de ruedas con distrofia muscular, que recableó los sistemas eléctricos de 5 motos usando solo herramientas personalizadas y una determinación sin límites. Y Ray, él era su ancla. Nunca alzaba la voz, nunca presumía. Pero cuando te decía que habías hecho un buen trabajo, lo sentías durante días. Un viernes, el alcalde de Flagstone sorprendió al taller con una proclamación oficial del Día de Ray Lancaster. Ri se paró frente a los estudiantes, parpadeando con incredulidad. Esto no soy yo, dijo. Esto es todo de ella, señalando a Charlotte. Pero Charlotte negó con la cabeza. No, somos nosotros. Con el tiempo, la confianza de Charlotte se convirtió en claridad. No quería irse de Flagstone por un programa de ingeniería de alto nivel, al menos no todavía. Tenía trabajo que hacer allí mismo. Trabajo que importaba. Empezó a impartir clases gratuitas para veteranos y adolescentes los fines de semana. Desarrolló un modelo de aprendizaje para que las empresas locales contrataran a sus estudiantes. Y empezó a documentar cada proyecto de restauración con detalle. Fotos, registros de audio, estudiantes. Notas para que otros pudieran replicarlas en otros lugares. Una tarde, después de un largo día lijando el tanque de una vieja Harley, Charlotte se sentó junto a Ray en las escaleras del garaje. El mismo lugar al que siempre iban cuando el sol se ponía. ¿Crees que esto es todo?, preguntó. ¿Qué se supone que debemos hacer? Ri tomó un sorbo de café de su termo abollado y pensó un buen rato. Creo que arreglar una máquina es fácil, dijo. Arreglar una vida, ahí es donde se forja la verdadera mecánica. Charlotte no respondió. Simplemente se recostó, dejó que la luz del atardecer le bañara el rostro y escuchó el tic-tac constante de los motores enfriándose y el zumbido de las cigarras en los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar bien. No perfecto, no pulido, sino completo. En el primer aniversario del primer viaje de la Triumph, el pueblo de Flagstone se reunió una vez más. Pero esta vez, no era solo para Charlotte ni para Ray. Era para cada persona que alguna vez había entrado en ese pequeño garaje con las manos manchadas de grasa e incertidumbre en el corazón y había salido sabiendo. Importaban. La calle principal estaba bloqueada. Sillas plegables bordeaban las aceras. Bandas locales tocaban rock clásico. Una pancarta extendida por la plaza decía, restauración, más que simples máquinas. En el centro del escenario se alzaba el triunfo restaurado, pulido como un espejo. Cada detalle meticulosamente preservado, no como un trofeo, sino como un testamento, un recuerdo vivo de lo que significaba tomar algo roto y devolverle su voz. Ray se quedó a un lado, con los brazos cruzados y los ojos llorosos. No había preparado un discurso, nunca le había gustado ser el centro de atención. Pero cuando el alcalde lo llamó y le entregó un micrófono, la multitud se sumió en un silencio absoluto. Hizo una pausa, miró el mar de rostros. Niños, veteranos, padres, maestros. A algunos los reconoció, a otros no. Todos estaban allí por una cosa imposible. La esperanza había echado raíces en un garaje. Se aclaró la garganta. Era un fantasma cuando conocí a Charlotte Grayson. Había dejado de hablar con la gente, había dejado de importarme casi nada. Pero ella,
Ella no me trató como si estuviera roto. Me dio una llave inglesa y me pidió ayuda. El público estaba pendiente de cada palabra. Ella no me arregló, añadió. Arreglamos algo juntos. Esa es la diferencia. El silencio que siguió fue más pesado que un aplauso. Pero cuando llegaron los aplausos, fueron como un trueno. Charlotte tampoco tenía pensado hablar. Pero después de que Ri se sentara, caminó silenciosamente hacia el escenario, con la cara roja de nerviosismo. Ajustó el micrófono y esbozó esa misma sonrisa torcida que siempre hacía cuando un tornillo no se aflojaba. No creo haber esperado nada de esto, empezó. Solo quería reconstruir una moto. Miró a Ray, pero terminé reconstruyéndome y ayudando a alguien más a hacer lo mismo. Creo que eso es de lo que todos somos capaces si nos detenemos lo suficiente para escuchar. Hizo una pausa, sacó un pequeño paño de su bolsillo trasero y desenvolvió una placa de metal. Era la placa de identificación original de la Triumph, desgastada y corroída, pero aún legible. La levantó en alto. Esto es lo que empezó todo, dijo, y se queda aquí en Flagstaff. Estalló la ovación. Esa noche, cuando las luces se atenuaron y la multitud se dispersó, Charlotte y Ray llevaron el Triumph de vuelta al garaje para pasar la noche. Volvió a quedar en silencio, solo ellos dos. El crujido de la puerta del garaje y el suave zumbido de la radio de fondo. Charlotte estaba de pie junto al banco de trabajo, repasando con los dedos viejas notas y esquemas de proyectos. «¿Sabes?», dijo, «antes pensaba que la mecánica solo consistía en arreglar piezas. Ahora creo que es escuchar, prestar atención, comprender lo que nadie más ve». Ri rió entre dientes. «Se parece mucho a la vida». Se giró hacia él. «¿En serio? ¿Y ahora qué hacemos?». Se encogió de hombros. «Lo mismo de siempre. Abrir la puerta y dejar entrar al siguiente». Y así lo hicieron. Durante los meses siguientes, el Flagstone Garage Collective se convirtió en un modelo replicado en pequeños pueblos de todo el país. Veteranos y jóvenes trabajaron codo con codo, aprendiendo no solo a arreglar bicicletas o autos, sino también a restaurar la confianza, a forjar creencias, a redescubrir la valía. Charlotte continuó con su mentoría. Rechazó ofertas universitarias para quedarse un poco más en el programa. «Aún queda mucho por construir», les dijo a los entrevistadores. Y Ray. Finalmente escribió la última página del libro de reconstrucción. Lo tituló no «El final», sino «El camino». Porque lo que comenzó como una niña, una bicicleta rota y un hombre olvidado en un pueblo olvidado se convirtió en algo impredecible. Se convirtió en un movimiento, una familia, una razón. Se convirtió en la prueba de que no se necesita un título ni 1000 seguidores para cambiar el mundo. A veces, solo se necesita una llave inglesa, un corazón y la valentía de preocuparse. Cualquiera puede reconstruir lo roto si es lo suficientemente valiente para intentarlo y lo suficientemente amable para preocuparse. Mientras el sol se ponía tras los pinos, Charlotte Grayson cerró el garaje por la noche. No porque su trabajo hubiera terminado, sino porque apenas comenzaba. En su mano no había una llave inglesa, sino una lista de nombres. Adolescentes, veteranos, vagabundos, soñadores, personas que habían sido olvidadas, subestimadas o descartadas por completo. Charlotte una vez pensó que solo estaba arreglando una motocicleta. Pero ahora entendía que había ayudado a restaurar algo mucho más poderoso. Dignidad, propósito y fe para Ray Lancaster, para ella misma. Para todos los que pensaban que las segundas oportunidades no venían con bujías y grasa. La chica que una vez dudó de su lugar en el mundo se había convertido en la constructora de puentes entre generaciones. Un tornillo, un motor, una vida a la vez. Porque para Charlotte y para aquellos a quienes levanta, la restauración nunca se trató de la máquina. Siempre se trató del ser humano que hay debajo. Fin. A continuación, 2 historias más poderosas esperándote. Haz clic para viajar con nosotros y no olvides suscribirte si crees que vale la pena reconstruir la esperanza.